Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día celebramos la fiesta de nuestra Madre, la Virgen del Pilar. Esta en la que acuden todos sus feligreses para que interceda ante su Hijo Jesucristo, y es celebrado y tiene su basílica en la ciudad de Zaragoza, España. Es patrona de este país. Y nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Escuchamos. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: feliz pues los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso, el Señor nos regala una feliz noticia. Este evangelio viene como alimento de vida a iluminar tu vida y mi vida. Viene a alimentarnos con este pan de vida que es la palabra de Dios. Hoy el Señor quiere darnos una feliz noticia. Hoy Jesús nos habla al corazón, a ti, a mí y a nuestras familias. Y a través de este evangelio, entonces el Señor nos permite poder tener una palabra que venga a alimentarnos. Una palabra que venga a iluminar nuestras vidas, a llenarla de fe, a llenarla de esperanza. Pero también es una palabra que viene como fuego, fuego que entra en nuestros corazones, que es el fuego del Espíritu Santo. Recuerda que es el Espíritu Santo que se nos ha dado y que nos lo ha dado el Dios Padre Todopoderoso para confirmar que nos ama. Nos confirma su amor a través de la entrega del Espíritu Santo. Y en este día esta palabra es hermosa. Dice en este evangelio que Jesús, hay una mujer que lo ve y le dice: dichoso la mujer que te dio a luz y te crió. Bendita sea nuestra Madre María, esta que fue dichosa. Dichosa, ¿por qué? Por lo que dice Jesús en el versículo 28. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pues fue nuestra Madre María la primera en escuchar la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 45, dice que el ángel le dijo a Isabel, a nuestra Madre María cuando le fue a visitar: dichosa tú, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. También dice que Lucas, en ese mismo capítulo 1, versículo 33, dice que María, cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre del Señor, y éste le dijo: ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. El ángel le dijo: para Dios nada es imposible. Pero María se llenó de la gracia del Espíritu Santo y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto quiere decir que la palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Cuando escuchamos y ponemos en práctica la palabra, esta viene a transformar nuestras vidas, viene a iluminarla, viene a alimentar tu vida y mi vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que escuchar. Y mira que nos lo dice también el Señor cuando en la parábola del sembrador, recuérdate, Lucas capítulo 8, versículos del 11 en adelante, dice Jesús de esta palabra que es palabra de Dios. Dice Jesús que la palabra de Dios a través de la parábola del sembrador, dice Jesús que es la semilla del reino de los cielos que viene a nuestras vidas. Y mira qué dice el Señor, mira, en el versículo 11 dice: aprendan lo que significa esta parábola. La de la semilla, el sembrador que sale a sembrar, dice: la semilla es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios que hoy Jesús nos dice en su evangelio: escúchenla y pónganla en práctica. Pero ¿tú sabes por qué? Vamos a descubrirla también a través de la parábola de la semilla del sembrador, donde dice Jesús:
Los que están, que la semilla es la palabra de Dios, dice, los que están a lo largo del camino, el sembrador sale a sembrar. Eso hace Jesús. Viene a sembrar la palabra en tu vida y en mi vida a través de su ministro, a través de la predicación, a través de la proclamación de la palabra. Viene a sembrar esta palabra del reino de los cielos en tu vida y en mi vida. Y dice que esta semilla, esta palabra muchas veces, dice, son los que están a lo largo del camino, que son los que escuchan la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas personas que cuando se proclama la palabra, cuando hacen la lectura de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, esta palabra la escuchan. Sí, como dice el Señor en su mandato en el Evangelio de hoy. Escuchan, sí, esas personas la escuchan, pero ¿qué pasa? Luego viene el diablo y la arranca del corazón de esas personas. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Por qué lo hace? Lo hace, aquí dice en el versículo 12, dice, pues no quiere que crean y se salven. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una feliz noticia. Es la palabra de Dios, la semilla sembrada del reino de los cielos en tu corazón y en mi corazón. Pero muchas veces, si tú y yo escuchamos la palabra todos los días, leemos la Sagrada Escritura y no la ponemos en práctica, simplemente la escuchamos, nos parecemos a este grupo que le escucha y luego viene el demonio y nos la arranca del corazón. ¿Y sabes para qué? Para que no quiere el demonio que tú y yo, el diablo, nos salvemos. No quiere que tú y yo creamos en estas palabras, para que no tengamos salvación. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la palabra de Dios, la semilla sembrada en tu vida y en mi vida, es palabra que cuando tú y yo la creemos, la ponemos en práctica, entramos a la salvación. Es el camino para la salvación. Dios quiere que escuchemos su palabra, quiere que la meditemos, que le preguntemos qué me quiere decir el Señor a ti y a mí a través de esta palabra, de su Sagrada Escritura. Así que yo te invito que hoy tú tomes tu Biblia, que relea nuevamente lo que Dios te dice a través de esta proclamación, de este Evangelio, que dice Jesús, escuchen. Pero vuelve y nos lo dice en Lucas capítulo 8, versículo de 11 al adelante. Dice que hay personas que la escuchan, pero el demonio quiere arrancarla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú lees la palabra, puede ser que a ti te dé el sueño, que tú no quieras leer la palabra de Dios, que no quieras meditarla. ¿Sabes por qué? Porque hay uno que se llama el diablo, como lo dice aquí en el versículo 13, que quiere arrancarla de tu corazón para que tú no tengas fe en esa palabra de Dios, en esa feliz noticia que te llega al corazón como espada de doble filo y entra hasta lo más profundo de tu corazón. Y puede ser que el Señor te diga algo que tú estés necesitando o que tengas que cambiar de actitud. Alguna exhortación nos dice la palabra. Pues no nos deja tranquilo ni inquieto, pero nos regala la paz. Eso es. Él quiere arrancarnos la palabra para que nosotros no tengamos fe ni mucho menos nos salvemos. Porque recuerda, la palabra es la semilla del reino de los cielos que está ahí para que tú y yo creamos y podamos salvarnos. Pero también dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, y hoy te lo dice a ti y a mí, que hay un grupo de personas que cuando escuchan la palabra que es sembrada, están dentro de piedras. Y mira lo que hacen estos, son los que al escuchar la palabra la cogen con alegría. Sí la escuchan como el Señor nos está mandando hoy, pero esto la cogen con alegría. Pero dice, no tiene raíz. Y dice, y esto después que no tiene raíz, no crean más que por un tiempo. Y fallan a la hora de la prueba. Estas personas que escuchan la palabra todos los días, que la meditan en las Sagradas Escrituras, pero muchas veces la cogen con una alegría firme, porque es palabra de Dios que viene a tu vida y a mi vida. Pero ¿qué pasa? Luego, porque no da raíces, porque no la ponemos en práctica, porque no creemos en ella, entonces pasa que con el tiempo esta alegría se desvanece. Y luego esta palabra, en medio de una enfermedad, en medio de una tristeza, en medio de una tentación, en medio de una situación difícil de tu familia o tuya o nuestra, entonces nosotros nos caemos. No tenemos firmeza. No podemos agarrarnos de esa palabra que es el mismo Dios que habla a tu corazón. Recuérdate que a través de la palabra Dios nos habla al corazón. Pero también dice que hay un grupo de personas que son aquellos cuya palabra la escuchan, pero caen espinos.
Y son estos que escuchan la palabra, todos las escuchan, pero luego las preocupaciones de la vida y los tormentos de la vida arrancan esta palabra y ya no toman ningún caso a lo que dice la palabra. Porque nos agobian las preocupaciones, los quehaceres, los trabajos, los placeres de la vida, arrancan también esta palabra. Pero mira qué cosa, hoy el Señor nos invita a escucharla. Y hay tres tipos de personas que escuchan la palabra, pero luego, primero la arranca Satanás para que tú no tengas fe ni te salve, porque es la semilla del reino de los cielos. Segundo, son los que caen en piedra, que por las tribulaciones y por un tiempo están felices con la palabra y luego las preocupaciones lo quitan. Le quitan esa palabra de su vida y no la ponen en práctica. Pero también son aquellos que están en espina y luego por las preocupaciones de la vida, los placeres, la búsqueda del dinero, la búsqueda de los dioses, entonces también la palabra se va de su vida. Pero hay un grupo de personas que son los que caen en tierra buena. ¿Y quiénes son estos? Lo dice aquí muy claramente, dice: los que caen en tierra buena son los que reciben la palabra con el corazón noble y generoso, la guardan y perseveran, y luego que la reciben, guardan la palabra, le preguntan: Señor, ¿qué tú quieres de mí a través de esta palabra? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú me dices, Señor, a mí? La meditan en su corazón como nuestra Madre María. Recuérdate que todo lo guardaba en su corazón y meditaba todas las cosas y vuelve las rumiaba, las repetía en su corazón. Así era nuestra Madre. Esos son los que tienen la palabra en tierra buena. La escuchan, la guardan y perseveran en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantienen firmes con esa palabra que Dios le ha dado, que creen lo que Dios le ha dicho a través de la palabra. Y estos entonces dan fruto. Pero también habla de la escucha. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: si uno escucha esta palabra, dice Jesucristo, si alguno escucha mi palabra y la pone en práctica, dirían de él: aquí tiene un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. ¡Qué hermosa noticia! ¡Qué queridma! ¡Qué buena noticia nos da el Señor! Que cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, entonces colocamos nuestra vida y la vida de nuestras familias con la roca firme. ¿Y cuál es la roca firme? Es Jesucristo. En Él ponemos nuestras vidas. Y mira lo que dice: viene la lluvia, soplan los vientos, viene la enfermedad, viene la tristeza, la falta de trabajo, la falta de dinero, y nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Porque lo dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice: si escuchan mi palabra y la ponen en práctica, se fundamentan en la roca que es Jesucristo. Pero aquellos que no escuchan ni ponen en práctica la palabra de Dios, mira lo que dice en el versículo 26, dice: dirán de aquellos que no escuchan mis palabras, dije Jesucristo, son los que no la ponen en práctica. Y dirán de esta persona: aquí tiene un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no escuchamos la palabra de Dios, nos dice el mismo Jesucristo, y yo creo en la palabra de Jesucristo, entonces no colocamos nuestras vidas en la roca, sino en arena. ¿Y qué pasa con la arena? Que cuando viene la lluvia, vienen las enfermedades, viene la tristeza y las tentaciones, entonces nos caemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa palabra en nuestros corazones. Y por último, mira también lo que dice de aquellos. Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 30, que es hermoso. Se lo dijo Jesús a aquellos judíos que se convirtieron a Él y le creyeron en Él. Les dice Jesús: decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Hoy el Señor nos dice: tú quieres ser verdadero discípulo mío, tienes que permanecer en mi palabra. Tú quieres poner tu vida en la roca, tienes que escuchar y poner en práctica mi palabra. Tú quieres que la semilla de la salvación del reino de los cielos llegue a tu vida y llegue a los tuyos, entonces escucha mi palabra y ponla en práctica. Pero mira qué feliz noticia ya nos dice también aquí en Juan capítulo 8, versículo 33, dice: y ustedes que permanecen en mi palabra se hacen verdaderos discípulos míos, pero también descubren la verdad. Dice: y entonces conocerán la verdad y la verdad lo hará libres. ¡Qué buena noticia hoy nos da este evangelio! Estas preguntas, estas palabras, esta
querigma que se repite y se cumple en tu vida y en mi vida. Hoy el Señor quiere que tú y yo seamos verdaderos discípulos, que permanezcamos en la palabra, que la pongamos en práctica, porque oye lo que dice, esta es una promesa: si persevera en mi palabra y la pone en práctica, entonces conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, libre para amar, libre para perdonar, libre para vivir en paz, libre para poder confiar en aquel que todo lo puede. Así que yo te invito a que pases feliz resto del día. Dios te bendiga, te a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, La Paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.